Hay algo que está cambiando en Chile. Algo grande. Una especie de escudo invisible que siempre nos ha protegido se está debilitando, casi sin que nos demos cuenta. Y esto está abriendo la puerta a peligros que creíamos que solo existían en otros lugares, muy lejos de aquí. Vamos a ver qué está pasando exactamente. Para entenderlo, primero hay que pensar en Chile de una forma un poco particular, como si fuera una isla. Sí, una isla biogeográfica. ¿Y qué quiere decir esto? Pues básicamente que durante milenios hemos estado aislados del resto del continente por unas barreras naturales gigantescas. Fijaos, por el norte tenemos el desierto de Atacama, que es el más seco del mundo, una barrera brutal, y por el este la imponente cordillera de los Andes. Estas dos murallas naturales han sido nuestro mejor sistema de defensa sanitario durante siglos, manteniendo a raya un montón de enfermedades y a los bichos que las transportan. Pero, ¿y si ese escudo perfecto empezara a tener grietas? Porque eso es, ni más ni menos, lo que está sucediendo ahora mismo. Hay un factor global, uno muy potente, que está cambiando las reglas del juego por completo y redibujando el mapa de riesgos para todos. Y sí, ese factor es el cambio climático. Pero esto ya no va solo de que haga más calor y punto. Es que el clima se está convirtiendo, sin quererlo, en el mejor amigo de los vectores, esos pequeños transportistas de grandes enfermedades. Aquí está la clave biológica de todo el asunto. Una palabra que suena rara: poiquilotermos. Los mosquitos y otros vectores son así. Dicho de forma sencilla, son de sangre fría. No tienen un termostato interno como nosotros. Su motor, su energía, su ritmo de vida, todo depende de la temperatura que haya afuera. Y claro, esta dependencia total del clima crea un efecto dominó. Si hace más calor, ¿qué pasa? Pues que sus ciclos de reproducción se disparan, van mucho más rápido. Los inviernos, que antes eran una barrera mortal para ellos, ahora son más suaves y sobreviven más. Y lo más preocupante de todo, empiezan a colonizar sitios nuevos, lugares que antes eran demasiado fríos para ellos. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión. La consecuencia directa es que esas enfermedades, que siempre hemos visto como algo tropical, de la selva, de sitios lejanos, ahora tienen vía libre para instalarse en zonas templadas. Y sí, la zona central de Chile se está convirtiendo poco a poco en un lugar muy apetecible para ellas. Pero ojo, porque este cambio no es solo nos trae amenazas nuevas. Lo que también está haciendo es despertar a viejos enemigos, fantasmas del pasado que pensábamos que ya estaban controlados o incluso derrotados en nuestro territorio. Hablemos del principal sospechoso, el enemigo público número 1, el mosquito Aedes aegypti. Este pequeño bicho es el que transmite el dengue y la fiebre amarilla. En Chile se había erradicado hace décadas, pero ha vuelto. Primero a la isla de Pascua y, lo que es mucho más alarmante, ya se han encontrado focos en Arica y, atención, en los Andes, en plena zona central. Esto ya no es una hipótesis, es una emergencia. Y este mosquito nos trae un paquete con dos amenazas. Por un lado, el dengue, al que llaman la fiebre rompehuesos por el dolor que provoca. Para el dengue, y esto es muy importante, no hay vacuna. Por otro lado, la fiebre amarilla, que es mucho más peligrosa, con una mortalidad alta, pero para la que, por suerte, sí que tenemos una vacuna que funciona muy bien. Que el mismo mosquito transmita las dos es un dato clave. Esta frase que vemos aquí resume la mayor pesadilla de las autoridades sanitarias. A ver, una cosa es tener casos importados, o sea, gente que se contagia viajando y vuelve enferma. Pero otra cosa muy distinta es que el mosquito se instale aquí, cría aquí, y empiece a picar y a transmitir la enfermedad de una persona a otra dentro de Chile. Eso, un brote autóctono, cambia las reglas del juego por completo. Y no podemos olvidarnos de la malaria. Su erradicación en el año 45 fue uno de los mayores éxitos de la salud pública en la historia de Chile. Un hito, pero esa victoria no está garantizada para siempre. El clima es cada vez más cómodo para su mosquito, el Anófeles, y si a eso le sumamos los casos que vienen de fuera, pues ese logro histórico está en riesgo. Bueno, hemos hablado de invasores que intentan entrar, pero ahora vamos a cambiar de tercio y hablar de un peligro que no viene de fuera, sino que ya vive con nosotros, un problema endémico. La enfermedad de Chagas. Aquí el culpable no es un mosquito, es un chinche. La famosa vinchuca es la que transporta el parásito Trypanosoma cruzi. Y no hay que irse muy lejos para encontrarla. Vive en zonas rurales, en casas de adobe, con grietas, desde el norte de Chile hasta la zona central, más o menos hasta la región de O'Higgins o Maule. Y aquí viene un dato que suele sorprender muchísimo a la gente. A diferencia de lo que casi todo el mundo piensa, la vinchuca no te pasa el Chagas directamente cuando te pica. No es como un mosquito. La pregunta es obvia. Si no es por la picadura, entonces ¿cómo se contagia uno? Pues el mecanismo es bastante más enrevesado y, la verdad, un poco desagradable.
Fijaos bien en la secuencia. La vinchuca pica normalmente por la noche, para chupar sangre, pero es que casi al mismo tiempo que pica, defeca justo al lado de la herida. La picadura, claro, produce picor, y es nuestro propio acto reflejo, el de rascarnos, el que arrastra las heces del bicho, que van cargadas de parásitos, y las mete dentro de la herida, o en los ojos, o la boca. Y aunque esa es la forma de contagio más conocida, la vectorial, no es la única. Es importante saber que el Chagas también se puede transmitir por una transfusión de sangre de alguien infectado, de una madre a su hijo durante el embarazo, o incluso por vía oral, que esto es más raro aquí, pero pasa en otros sitios, al comer alimentos que se han contaminado. Vale, el panorama puede parecer un poco preocupante, ¿verdad? Amenazas que vuelven, peligros que ya teníamos, pero entonces, ¿qué se está haciendo? ¿Cuál es el plan? Por suerte, la estrategia para luchar contra esto ha evolucionado muchísimo. El concepto que lo cambia todo hoy en día es este: el manejo integrado de vectores. Esto ya no va de matar mosquitos a lo loco con fumigaciones masivas, no. Es una estrategia mucho más inteligente, más completa, que busca anticiparse al problema en vez de limitarse a reaccionar cuando ya es tarde. Este manejo se basa en 3 pilares, 3 patas fundamentales. La primera, la vigilancia. Se ponen trampas, pero no para matar, sino para detectar si el mosquito ha llegado a una zona nueva. Es como un sistema de alerta temprana. La segunda, el control del ambiente, atacar sus puntos débiles, es decir, sus criaderos. Y la tercera, y quizás la más importante, la educación. La comunidad es la primera línea de defensa. Y este punto es absolutamente vital porque nos involucra a todos. Al mosquito Aedes aegypti no le van las charcas sucias, es un sibarita. Le encanta el agua limpia que se queda estancada. ¿Dónde? Pues en un florero, en el agua que se acumula en un neumático viejo, incluso en el platito con agua de nuestra mascota. Son esos pequeños gestos, en nuestras propias casas, los que pueden marcar una diferencia gigantesca. Así que al final, todo se resume en esta pregunta. ¿El cambio climático nos está trayendo nuevos vecinos? Unos vecinos muy pequeños, sí, pero que pueden ser muy peligrosos. La verdadera incógnita ahora es si, como sociedad, desde las autoridades hasta cada uno de nosotros, estamos realmente listos para esta nueva realidad, porque no es algo que vaya a pasar, es algo que ya está llamando a la puerta.